Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La emotiva carta de Yağmur Yüksel a Bar Baktas ha conmovido a todos. Descubre los detalles de este momento inolvidable. En el mundo del espectáculo, donde las luces brillan con intensidad y las cámaras nunca parecen apagarse, a veces los momentos más verdaderos y profundos ocurren en la más absoluta intimidad, lejos del ruido y de la multitud. Hoy, queridos amigos, tenemos que hablar de un acontecimiento que ha sacudido los corazones de todos los fanáticos de la querida pareja formada por Yağmur Yüksel y Bar Baktas. No se trata de un nuevo proyecto ni de un viaje exótico, sino de algo mucho más personal, algo que tiene el poder de cambiar el rumbo de una relación para siempre, una carta. Sí, habéis oído bien, una carta manuscrita que ha protagonizado uno de los momentos más emocionales que hemos relatado en este canal. Todo comenzó hace unos días, en una tarde que parecía tranquila pero que guardaba una tormenta de sentimientos. Según fuentes cercanas a la pareja, el ambiente entre Yağmur y Bar había estado un poco tenso últimamente, no por falta de amor, sino por la presión que a veces ejerce la vida pública sobre dos personas que solo quieren amarse en paz. Se dice que Yağmur, sintiendo que las palabras habladas a veces se pierden en el viento o se malinterpretan en el calor del momento, decidió volcar su corazón en el papel. Es un gesto antiguo, romántico y valiente. Imaginad la escena, Yağmur, sentada a solas en su habitación, con una pluma en la mano y el corazón latiendo con fuerza, escribiendo cada palabra con una sinceridad desbordante. No era un mensaje de texto rápido ni un correo electrónico frío, era una carta real, llena de tinta y lágrimas. Cuando Bar llegó a casa esa noche, notó que algo era diferente. La casa estaba en silencio, un silencio cargado de expectativa. Yağmur lo esperaba en el salón, con una expresión serena pero con los ojos brillantes, como si estuviera conteniendo un océano de emociones. Sin decir mucho, ella se acercó a él y le entregó el sobre cerrado. Hay cosas que no puedo decirte mirándote a los ojos porque mi voz tiembla, pero necesito que leas esto, le dijo Yağmur con una voz suave, casi un susurro. Bar, sorprendido por la seriedad del momento, tomó el sobre con sus manos. Se sentó en el sofá, sintiendo el peso de ese papel, sabiendo que lo que había dentro era importante. Mientras Bar abría el sobre, el tiempo pareció detenerse. Yağmur se sentó a su lado, pero mantuvo una pequeña distancia, dándole espacio para procesar sus palabras. A medida que Bar comenzaba a leer, su expresión cambió. La carta hablaba de miedos, de esperanzas, y sobre todo, de un amor inquebrantable que a veces se ve puesto a prueba por las circunstancias externas. Yağmur había escrito sobre cómo se sentía cuando estaban lejos, sobre el miedo a perder lo que tenían y sobre lo mucho que valoraba cada pequeño momento a su lado. En un momento de la carta, ella escribió, a veces el ruido del mundo es tan fuerte que tengo miedo de que dejemos de escuchar nuestra propia melodía, pero quiero que sepas que tú eres mi música favorita. Estas palabras golpearon directamente el corazón de Bar. Él, que siempre se muestra fuerte y protector, no pudo contener la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras avanzaba por las líneas escritas con tanto cuidado. La carta continuaba describiendo recuerdos específicos, momentos que solo ellos conocían, risas compartidas y desafíos superados. Era un testimonio de su historia, un recordatorio de por qué estaban juntos y por qué valía la pena luchar contra cualquier obstáculo. Bar, con la voz entrecortada por la emoción, levantó la vista del papel y miró a Yağmur. En ese momento, no hacían falta palabras. La vulnerabilidad de él al leer y la valentía de ella al escribir crearon una conexión mágica. Bar dejó la carta sobre la mesa y se volvió hacia ella. Nunca imaginé que guardaras tanto dentro de ti. Cada palabra de esta carta es como un regalo para mi alma, confesó Bar, secándose una lágrima que escapaba por su mejilla. Yağmur, al ver su reacción, sintió un alivio inmenso. El miedo a ser incomprendida se desvaneció al instante. Solo quería que supieras que, pase lo que pase, mi corazón siempre busca el tuyo, respondió ella,
con una sonrisa tímida pero llena de amor. Este intercambio no solo fue un acto de comunicación, sino una renovación de sus votos de amor en la privacidad de su hogar. Bar tomó las manos de Yağmur entre las suyas y las besó con ternura. Prometo escuchar más, prometo estar más presente y prometo que nunca dejaremos que el ruido del mundo apague nuestra música, le aseguró él, mirándola fijamente a los ojos. Fue un momento de pura catarsis, donde las barreras cayeron y solo quedó la verdad de sus sentimientos. La pareja pasó el resto de la velada hablando, esta vez sin miedos, comentando cada párrafo de la carta y recordando por qué se enamoraron el uno del otro en primer lugar. Fue una noche de curación y de reencuentro emocional. Es fascinante pensar en cómo un gesto tan simple como escribir una carta puede tener un impacto tan profundo. En nuestra era digital, donde todo es inmediato y efímero, Yağmur eligió la permanencia del papel para expresar su amor eterno. Esto nos demuestra la profundidad de su carácter y la seriedad de su compromiso con Bar. No es solo una relación de portada de revista, es un vínculo humano real, con sus altos y bajos, que requiere esfuerzo, paciencia y, a veces, un poco de tinta y papel para fortalecerse. Los amigos cercanos de la pareja comentan que, desde esa noche, se les ve más unidos que nunca. Hay una nueva luz en sus miradas, una complicidad que solo se consigue cuando se han compartido los secretos más profundos del alma. Bar, conocido por su carisma, parece haber encontrado una nueva fuente de inspiración en el amor de Yağmur, y ella, con su dulzura habitual, camina con la seguridad de saberse amada y comprendida. Este episodio nos enseña una lección valiosa a todos nosotros. A veces, damos por sentado que la otra persona sabe lo que sentimos, pero no siempre es así. A veces es necesario detenerse, respirar y encontrar la manera de decir te quiero de una forma que realmente llegue al corazón. Yağmur Yüksel lo hizo a través de una carta, y el resultado fue una noche llena de emociones que seguramente ninguno de los dos olvidará jamás. La imagen de Bar Baktas emocionado, leyendo las palabras de su amada, es algo que nos conmueve y nos hace creer aún más en la fuerza del amor verdadero. No cabe duda de que esta pareja tiene mucho más que ofrecer y que su historia está lejos de terminar. Al contrario, parece que con cada desafío, con cada gesto romántico, escriben un nuevo capítulo más hermoso que el anterior. Y ahora me gustaría preguntaros a vosotros, mi querida audiencia, ¿qué pensáis sobre este gesto de Yağmur? ¿Creéis que las cartas de amor son una tradición que deberíamos recuperar en estos tiempos modernos? ¿Alguna vez habéis escrito o recibido una carta que os haya hecho llorar de emoción como a Bar? Me encantaría leer vuestras historias y opiniones en los comentarios. Vuestra participación es lo que hace grande a esta comunidad. Así que no seáis tímidos, dejad vuestro comentario abajo, compartid vuestras experiencias y decidme si os gustaría ver más contenido sobre esta maravillosa pareja. Recordad que para no perderos ninguna actualización sobre Yağmur y Bar, y para estar al día con las noticias más emotivas y sorprendentes del mundo de las celebridades, debéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones. Dad a me gusta si os ha emocionado esta historia tanto como a mí. Gracias por estar ahí, por ver el video hasta el final y por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas y momentos inolvidables. Hasta la próxima.